Conferencia La resiliencia de la cadena logística, el rol de los puertos y las zonas francas, a cargo del doctor Ricardo Sánchez de la CEPAL, a quien por favor invito nos acompañe. Seguidamente con la presentación del doctor Ovidio Noval, director de la Autoridad Portuaria Integral de Manzanillo, México, quien nos hablará de los factores de éxito en los desarrollos portuarios en América Latina y las zonas francas. Le doy la palabra entonces al doctor Sánchez. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Es de buena crianza empezar por agradecer a la ANDI la invitación, la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes en la ANDI y en Colombia. Es muy grato estar aquí también por el tipo de cosas que he estado escuchando, la aproximación hacia los temas de supply chain y el rol de los puertos y las zonas francas, etc. También esto me permite ahorrarme algunos pasos de los que tenía previstos en mi presentación, porque algunas cosas ya han sido dichas. Para la mayoría de ustedes que no me conoce, mi trayectoria prácticamente entera es trabajando en los puertos como un economista. Y la oportunidad de hablar en esta reunión me ha permitido un poco salirme del rol de portuario y además tenemos a Ovidio como mejor representante. Y abordar un poco el tema de la cadena logística, el supply chain en su conjunto, que creo que es uno de los desafíos principales que tenemos por delante. Entender que esta actividad, que toda la actividad humana y social relacionada con la producción, con el comercio, con la distribución, con el transporte, etcétera, digamos, con el supply chain, ha cambiado, ya ha cambiado notoriamente en los últimos años y va a seguir cambiando a un ritmo muy acelerado. Por eso es que, como título de esta presentación de hoy, usé de fortalecer la cadena logística. ¿Cuáles son algunos de nuestros desafíos y algunas reflexiones al respecto? ¿Por qué es que sugiero en el título que tenemos que mejorar la performance logística, fortalecer el supply chain desde un punto de vista integral, que creo que es el desafío, uno de los desafíos que tenemos, ¿no? En especial los portuarios que estamos acostumbrados a ocuparnos de nuestro tema con una visión mirando siempre el muelle, principalmente, pero sí los puertos que van evolucionando en el mundo son aquellos que se insertan definitivamente en la cadena en su conjunto. ¿Por qué entonces tenemos que mejorar esta performance? Bueno, básicamente por dos motivos. El primero es que, aunque persiste en la economía mundial la incertidumbre, persiste hoy, vemos tímidas reacciones positivas después de casi 10 años de que estalló la crisis. 10 años. ¿Eh? Estamos hablando de una crisis quizás más larga que lo que fue la crisis del 30. Y todavía no terminamos de salir. Creo que si preguntamos, si alguien supone y está convencido de que la crisis terminó, vamos a tener pocas manos arriba. Hay elementos para pensar que sí, pero la incertidumbre sigue. Sin embargo, las expectativas son positivas. Y ese es un motivo para pensar que la forma de mejor salir de la crisis es profundizar el camino del cambio dentro del supply chain en su conjunto. Y el segundo motivo es que el futuro, como también lo marcó el expositor anterior, el futuro es hoy. Y me refiero al futuro no en términos literarios,
sino al futuro en términos de el tiempo de hacer, el tiempo de actuar. Y el tiempo de actuar hacia el futuro es hoy, no es en el futuro. Vi que también estaba por ahí mi amigo Paolo Giordano, que es el autor de esta gráfica, que yo siempre uso porque me parece muy clara. Es uno de los motivos que permiten decir que efectivamente hay mejores señales en el mercado acerca de cómo está evolucionando, en este caso, el comercio mundial y el comercio originado en nuestra región, sea para adentro o hacia afuera de la región. Y creo que en esta gráfica se ve claramente que si uno toma los últimos años, donde la tendencia del comercio era claramente descendente, ¿sí?, empezamos a observar, especialmente en el 2017, un cambio de signo. ¿Sí? Hay una recuperación notoria. Fíjense, la evolución, digamos, tanto del comercio mundial como de nuestro comercio como América Latina en general, y el cambio es bastante notorio. Esto es lo que ya está ocurriendo. Ya empezó, y uno podría imaginar, o yo quiero hablar un poquito nada más, porque dije las expectativas son positivas, ¿sí? Ya vemos el cambio del 2014 al 2017, hay una recuperación del comercio. ¿Qué esperaríamos en un ejercicio un poco más largo? ¿Qué esperaríamos, por ejemplo, hacia el año 2030? No sé si ustedes están conocedores de este estudio que les muestro. Esto lo que hace es tomar el peso relativo de las economías en todo el mundo y adecuar ese peso a un tamaño relativo, ¿sí?, que es cómo sería la economía del mundo en pesos relativos, ¿sí?, dentro del total de la economía mundial. Y el ejercicio prospectivo es qué esperamos, cómo va a cambiar esto hacia el 2030, y para compararlo entonces se deforman los mapas claramente para mostrar, por decir algo, Gran Bretaña, Alemania, Francia, con un peso muy grande dentro de la economía mundial en el año 2010, claramente pierden peso. ¿Sí? ¿Qué pasa con China, la India o el mismo Japón, verdad? Con este peso en la economía mundial se reduce a este tamaño su intervención en la economía mundial. ¿Por qué se reducen? No porque se achiquen en términos absolutos, se achican en términos relativos. ¿Por qué? Porque lo que eran India y China, principalmente, en el 2010, pasan a tener este peso. Vale decir, lo que esto nos dice es, la economía se va hacia el oriente, el peso de la economía, de estas grandes economías, China, India, ¿sí?, prácticamente está reemplazando el valor relativo que tenían en el 2010 las grandes economías más tradicionales. ¿Qué pasa con América? Bueno, pierde un poquito de peso. Efectivamente, la mayoría de las estimaciones estima que los Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos principalmente, va a perder su liderazgo mundial, quizás en un plazo breve, digamos, hablemos de 6 o 7 años más, a ser reemplazado ya China pisándole los talones y efectivamente lo va a desplazar como la primera economía. El dato interesante es qué pasa con América Latina. Fíjense ustedes que prácticamente mantiene e incluso se expande ligeramente hacia el escenario del 2030. No al ritmo de lo que se expanden las economías emergentes grandes como China e India, pero sí en un proceso expansivo interesante. Mi hipótesis es que si tuviéramos una cadena logística más integrada, más eficiente y más resiliente, pues ese proceso de crecimiento sería mucho más marcado. Ese es el proceso que han hecho estas otras economías emergentes, que tienen mucha menos dotación de recursos naturales, que tienen algunas ventajas comparativas muy diferentes a las nuestras,
y sin embargo están creciendo a mayor ritmo. Una clave para ese mayor desarrollo es un mejor desarrollo logístico. Y un mejor desarrollo logístico tiene que ver con hacer esa cadena logística integrada, eficiente y resiliente, que es de lo que les quiero hablar. ¿Por qué va a ocurrir este proceso hacia el 2030? Bueno, claramente por el tremendo engrandecimiento de las clases medias en las nuevas economías emergentes. Fíjense ustedes cómo, si uno compara el 2010 con las expectativas al 2030, la clase media en Asia, ¿sí?, se expande de lo que era, ¿sí?, en el 2010 a esto. En cambio, las economías más desarrolladas, básicamente de la OECD, que ocupaban esta porción, se siguen expandiendo, pero claramente a un ritmo mucho menor. ¿Sí? ¿Qué significa esto para nosotros? Unas tremendas oportunidades de negocios. Esas clases medias emergentes en el Asia son clases que demandan productos, por ejemplo, alimenticios, de una calidad mucho mayor que la que estaban acostumbrados a consumir antes. Y esos productos son una ventaja tremenda para nosotros en América Latina. Entonces, quizás no es solamente que a ellos les va a ir mejor, sino que además ese cambio está generando unas oportunidades muy importantes para nosotros en América Latina. Si miramos un poquito más largo, hacia el 2050, en el mapa que ustedes están viendo, de los colores rojos más intensos a los cremas más claros, mientras más intenso, mayor la participación en el crecimiento de la economía mundial, y mientras más claro el color, menor el crecimiento relativo. Bueno, ahí otra vez podemos ver que en las expectativas de estos estudios hacia el 2050, economías como Colombia, Brasil, México, Argentina, están dentro del top de las expectativas, incluso a un ritmo bastante bueno, bastante interesante. Pero ¿cómo sería ese ritmo? Si tuviéramos un supply chain más integrado, más eficiente y más resiliente. Obviamente mucho más acelerado. Y eso es entonces lo que marco como un desafío, a mi juicio, extremadamente importante y en el cual tenemos que abandonar un poco los roles tradicionales. Las zonas francas, los puertos, los centros de distribución, cada vez más importantes en la medida que se integren. En la medida que se integren. Si no, seguimos perdiendo eficiencia y por lo tanto seguimos perdiendo condiciones para una mayor inserción dentro de la economía mundial y obtener un desarrollo para nosotros superior. Quiero decir entonces lo que a nuestro juicio son algunas claves para ese desarrollo futuro, lo que son esos desafíos. Esto está publicado por nosotros. La clave principal es el cambio, es la innovación, es el análisis del riesgo y actuar sobre el riesgo. Y en esto no me copié, por suerte, del expositor anterior, que ve el riesgo desde una forma muy valiosa. Lo que estamos haciendo aquí es proponer que ese análisis de riesgo, ese análisis más estratégico, sea incorporado a la vida de las organizaciones, de las empresas, de los gobiernos, de las instituciones intermedias. Básicamente hemos identificado 6 grandes áreas de desafío hacia el futuro. Voy a empezar por el segundo, no por el primero, porque el primero es el más importante. Entonces lo dejo para el final. El segundo es el desafío que significa proteger a la naturaleza, protegerse del cambio climático, protegerse de los riesgos que nos trae una incorrecta presencia del hombre, ¿sí?, en la naturaleza. Esto está tomando creciente influencia en todas nuestras actividades.
En los puertos, en la actividad marítima, estamos teniendo crecientes regulaciones para emisiones, para control de aguas, para control de residuos, etc. Esto va a ser cada vez más así y hay que prepararse para ese futuro. Mencionaría después el cambio en la gobernanza. En general, en los puertos en América Latina tenemos una gobernanza creada al amparo de las grandes reformas que se hicieron al inicio de los años 90. ¿Sí? Es decir, ya han pasado 25 o más años y seguimos manteniendo el mismo tipo de gobernanza. Una gobernanza, digo gobernanza no como el gobierno solamente como institución, sino la gobernanza como el sistema de relación entre los distintos stakeholders, entre el gobierno, las empresas, las entidades intermedias, los sindicatos, etc. Esa forma de gobernanza pues respondía a unas necesidades, a unos objetivos de 25 años atrás que hoy ya han sido superados y los desafíos son desafíos nuevos. Por lo tanto, tenemos que pensar una nueva forma de autogobierno de ese sistema de relaciones que empieza por cambio en la actitud de los gobiernos, pero no solamente de los gobiernos, sino también, por supuesto, de las otras entidades. El cambio geográfico y territorial, sin ninguna duda, como lo vimos recién, el mundo está cambiando y mucho más aceleradamente de lo que imaginábamos. Por lo tanto, nuestra aproximación hacia la estructura logística, sean zonas francas, sean puertos, sean compañías de distribución o de transporte, es diferente porque el mundo, las necesidades que tenemos que satisfacer son diferentes. El nuevo contexto de los negocios es completamente diferente. Para un puerto, el negocio tradicional de atender a los navieros, de tenerlos contentos, ¿verdad? El dueño de la carga también. Bueno, pues hay que invertir la relación. La carga es lo más importante. Y si aseguramos la carga y si tenemos contentos a nuestros clientes, pues el otro cliente se va a mantener leal con nosotros. Esto es un cambio desde el punto de vista del tipo de servicios que se dan, del punto de vista de la preferencia en el trato, de la calidad del trato, de la calidad de los servicios. El cambio tecnológico, por supuesto acelerado, que nos va a cambiar los patrones de transporte. Hoy, incipientemente, la impresión 3D son primeros ejercicios que se hacen, pero en el futuro podría cambiar los patrones de producción y, por lo tanto, los patrones de transporte. Es algo que nos va a afectar y que hoy nosotros tenemos que empezar a prepararnos. Lo mismo el blockchain, no voy a hablar de eso porque sé que ya se ha tratado aquí, pero son formas que podrían, desde el punto de vista tecnológico, ayudarnos a ese vector principal del cambio y la innovación y el análisis de riesgo. Sin ninguna duda que el primer paso del blockchain funcionando podrían ser unos papeles más fáciles de cumplir, para llegar algún día a unos contratos más automatizados. La tecnología se está preparando para eso, pero la sociedad se tiene que preparar para eso, la economía se tiene que preparar para eso, porque si todo el blockchain va a quedar en manos de un proveedor, pues ahí hay un riesgo de monopolio que se nos puede volver en contra. Entonces hay que estar atentos, hay que prepararse para ese cambio, y no solamente ser seguidores del cambio, sino ser protagonistas del cambio. Y en la tecnología este es un desafío tremendamente importante. La robótica, la automatización, por supuesto, cada vez más, pero se ha hablado mucho de eso, no me voy a ocupar ahora de eso. Los vehículos autónomos ya están presentes en muchas de nuestras actividades, no todavía en América Latina, no con tanta fuerza como se va viendo en las economías más desarrolladas, pero un buen día nos va a llegar y esto también cambia la forma en que nos adaptamos a esto. El Internet de las cosas, la última estimación que leí es que ya operativamente había más de 23.000 millones de artefactos autoconectados unos con otros. Esto ya funciona en los puertos, ya hay intercambio de información sobre mantenimiento, sobre costos, ¿sí? Y problemas que se van comunicando automáticamente.
Si hemos llegado en muy poco tiempo a 23.000 millones de artefactos conectados, imaginemos lo que podría ocurrir en 4 o 5 años más. Entonces, no podemos mirar para otro lado. Esto es algo que se nos está acercando muy aceleradamente. Y el tema de la ciberseguridad, que también habló antes Mr. Yates, es uno de los temas. Les voy a mostrar después un dato concreto. Ahora, todo esto, y por eso dije que dejo el más importante para el final, el más importante para mí es el cambio cultural. No puede haber ninguna adecuación a estos cambios si no empezamos por un cambio en la cultura de las organizaciones, sean estas organizaciones gubernamentales, empresariales, intermedias o del tipo que sean. No hay cambio posible si no hay cambio cultural. Y el cambio cultural es el cambio más difícil. Déjenme entonces pasar un poco al segundo. Bueno, estas son las cuestiones que les fui mencionando un poco de los temas tecnológicos, pero no voy a pasar ahora, lo voy a pasar muy rápidamente. ¿Por qué hablamos de una cadena integrada, eficiente y resiliente? La resiliencia se trataba, y hagan el ejercicio mental de pensar la primera vez que escucharon la palabra resiliencia a hoy, no ha pasado mucho tiempo. Se define más como la capacidad de reacción frente a una disrupción, frente a un problema, y convencionalmente se refería a la situación frente a grandes eventos naturales, disruptivos, un huracán, un terremoto, etc. ¿Qué es entonces la resiliencia desde ese punto de vista? ¿Y por qué hablamos de resiliencia en el supply chain? Porque es la capacidad que tenemos de enfrentar un evento externo, ya no solo un evento natural, y salir rápidamente de ahí. Fíjense en la gráfica de la derecha, un ejercicio hecho midiendo una variable que era la eficiencia del tráfico en 2 eventos que ocurrieron en los Estados Unidos, y como uno, el verde, digamos, reaccionó a volver a las prestaciones anteriores, ¿sí?, al mismo nivel, mucho más rápido que lo que volvió el otro. Por lo tanto, se menciona esto como 2 casos de resiliencia diferentes, uno de mejor reacción y el otro de menor reacción. Mientras más corto el tiempo de recuperación, entonces, más resiliente el sistema. ¿Qué significa el área? Este área, entre los 2 ejemplos, el verde y el azul, es todo lo que perdimos por tener una recuperación más lenta. ¿Cuál sería el ideal? Pues entonces volver que este punto esté lo más cerca posible al evento disruptivo. Y por lo tanto el área, ¿sí?, va a ser de pérdida, va a ser cada vez menor. Como les decía, esto tradicionalmente se ve o se veía como la capacidad de reacción frente a un daño, a una interrupción, a una disrupción, generalmente asociada a un evento climático, ¿sí? Pero hoy nos mostraban unos datos de una huelga que interrumpió la cadena durante una cantidad de tiempo. Es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Mientras más tiempo duraba esa huelga, más grande la pérdida, por lo tanto menos resiliente el sistema. Ahora pongámoslo al revés. Imaginemos que estamos frente a un año extremadamente bueno en materia climática, con buena cantidad de lluvias, no excesivas, con un clima, ¿sí?, y de pronto de un año a otro tenemos una producción agrícola muchísimo más grande que la que teníamos el año anterior. Eso también es un evento disruptivo, porque no tenemos la infraestructura, porque no tenemos el transporte preparado, porque, ¿sí?, eso también nos va a afectar. Quiero decir,
Ser resiliente no es solo frente a lo negativo, que puede ser un cambio respecto a lo que conocemos, sino también por la positiva. Qué lindo que tenemos tantos más aguacates que el año pasado, pero resulta que la cantidad de camiones es la misma, la carretera es la misma, se me atochan los camiones, entonces tengo un problema y otra vez estoy perdiendo capacidad, perdiendo negocios, perdiendo dinero, perdiendo trabajo, etc. Entonces, esta aproximación de la resiliencia se ve como un fenómeno, no intenten leerlo, todo lo que dice ahí, porque si alguno puede, después conversamos para que me recomiende a su médico oftalmólogo, pero justamente la idea es mostrar, aunque no se pueda ver, la tremenda complejidad que tiene pensar un sistema logístico completo, resiliente, ¿sí?, con todos los elementos que lo van conformando, y que cada uno de estos elementos a su vez es un desafío que lo conforman otra cantidad de subelementos mucho más grandes. ¿Qué quiere decir esto? Tomando esta imagen, que nosotros pensar en me queda muy poco tiempo, pensar en aplicar esta visión de la resiliencia nos obliga a pensar en una reestructuración de la cadena. Dijo un alemán, que después se hizo famoso, que si uno sigue haciendo las cosas de la misma forma que siempre, va a obtener el mismo resultado que siempre. Que si quiere hacer las cosas de otra forma, mejor, más grande, pues va a tener que actuar de manera diferente. Quiero decir, si seguimos haciendo las cosas a la antigua, no vamos a tener los grandes resultados. Entonces, lo primero es que tenemos que pensar cómo la cadena se reestructura, cómo las partes colaboran entre sí, cómo se maneja racionalmente el riesgo y qué capacidad de adaptación tenemos frente a estos desafíos. Reestructurar, colaborar y gestionar el riesgo. Pero para que esa cadena sea resiliente, también tiene que ser eficiente. Y esto me parece que es un desafío cultural muy importante. Que sea resiliente significa que tenga una capacidad de expansión y de recuperación en lo físico. Si se rompió un puente, pues hay que reemplazarlo, aunque sea provisionalmente, de inmediato. Hay que tener esa capacidad física. Si se cortó la carretera, pues por más inteligente que seamos, los camiones no van a volar, ¿verdad? Pero también tiene que ser eficiente en términos económicos y financieros. Tiene que ir de la mano de una adecuada protección del medio ambiente. Y tiene que tener lo social como una de las patas fundamentales. Si una de estas patas se nos queda coja, ¿sí?, el sistema no va a funcionar, no va a ser resiliente y no va a ser eficiente. ¿Qué necesitamos para hacer todo esto? Como les dije antes, colaboración, reestructuración, capacidad de adaptación, manejo del riesgo, comprender los riesgos y manejarlos. Esto exige principalmente, voy a hablar porque me queda muy poco tiempo, de la parte de la colaboración. La colaboración tiene muchos aspectos diferentes de verse. Pero yo quiero empezar por uno que en América Latina es extremadamente importante y creo que en Colombia es especialmente importante. Fíjense ustedes, este estudio que se terminó hace muy poquitas semanas midió la robustez de una cadena logística. Y medir la robustez significaba medir la eficiencia de la cadena y medir la resiliencia de la cadena. Este estudio fue hecho por la Universidad Delft de Holanda y nos muestra distintos sistemas logísticos trabajando en condiciones similares y miden la robustez de cada uno de esos sistemas.
Los sistemas iniciales son sistemas donde hay preponderancia de un solo modo de transporte, sea el camión, sea el ferrocarril, sea una hidrovía o una vía navegable. Los segundos son combinaciones de 2 modos, luego de 3 modos, y llegamos a 4 modos. ¿Qué nos dice la medición de robustez? Si yo tomo un sistema basado exclusivamente en camiones y lo comparo con un sistema basado en camiones, hidrovías y terminales interiores, la robustez del sistema es prácticamente el doble. ¿Qué pasa cuando ese sistema además incorpora el ferrocarril? ¿Sí? Fíjense ustedes que llegamos a un resultado en términos de robustez que prácticamente multiplica por 3 los sistemas que se basan en un modo de transporte. ¿Sí? Esto es un tema estratégico, es un tema de colaboración, es un tema que nadie puede resolver por sí mismo. Una empresa sola no lo puede resolver, un gobierno solo no lo puede resolver, ustedes de a uno no lo pueden resolver. Esto es una de las formas de colaboración. Sin esa colaboración no hay capacidad de tener un supply chain integrado, eficiente y resiliente. La economía digital obviamente ayuda, pero también tiene serias limitaciones, algunas de ellas culturales. Y la principal es el intercambio de información. Una empresa no le quiere contar a la otra ciertas informaciones. Le da miedo, es sensible, ¿sí? Se corta la colaboración. Pero lo que está demostrado es que adecuadas formas de intercambio de información en toda la cadena hacen que la cadena sea más eficiente y hacen que cada integrante de la cadena sea más exitoso. Yo creo que la tecnología ayuda a esto, obviamente, lo facilita. Tiene el riesgo cuando el monopolio, si hubiera un monopolio en el manejo de la información, en el manejo de las cadenas de información, ahí hay un monopolio que me parece que también es un desafío que tenemos que pensar. No tengo tiempo, se me fue el tiempo, tenía ese gran pero, ¿no? Que siempre existe. Está todo bien, pero no le voy a contar a mi competidor mis secretos. No, claro que no le vas a contar tus secretos. No, le tenés que contar la parte estrictamente que hace a que los dos funcionen mejor. Pero ese pero es un desafío cultural que no va a ser fácil de superar. Ahora, lo que se ve en el mundo desarrollado es que cuando se supera, todo funciona mucho mejor. No tengo el tiempo, tenía un vídeo para pasarles, pero ya se me ha acabado el tiempo, lo siento mucho. Y solamente llamar la atención, con esto sí termino, sobre el problema de la ciberseguridad. Fíjense ustedes, otra vez, no intenten leerlo, pero lo que tienen a la vista es los países de América Latina y el tipo de riesgo relacionado con ciberseguridad o con ciberseguridad en general. Mientras más rojos haya en la pantalla, menos preparados estamos ante ese riesgo. Y como ustedes pueden ver, estamos bastante rojos, o pongámoslo de la forma inversa, los verdes, los puntos verdes, que es cuando se considera que está mejor preparado, son escasos. Lamento no tener más tiempo. Este es un tema que me parece es crucial para mejorar las condiciones del supply chain. Y de lo que estoy absolutamente seguro es que mejorar las condiciones del supply chain es un requisito crítico para mejorar las condiciones del desarrollo. Muchísimas gracias.